Hoy vamos a hablar de un tema del engaño que hay dentro de las iglesias evangélicas por aquellos que manipulan la palabra de Dios, tuercen las escrituras, enseñan sus propias palabras porque no se ajustan al modelo bíblico, no sufren la sana doctrina, como dice la Biblia, sino que enseñan otras cosas diferentes a lo que el Espíritu Santo enseñó y la palabra de Dios está declarando. Primero de Corintios 2, versículo 1 al 5. Usted anote todas estas cosas y lea luego en su casa tranquilamente las escrituras. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice que el apóstol Pablo se propuso ir a los corintios no con excelencia de palabras, no con sabiduría humana, para que los hombres no pongan su fe en el conocimiento o sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, Pablo dice, yo me propuse ir a vosotros no con demostración de mi conocimiento, sino con el poder del Espíritu Santo, porque Pablo hablaba y el Espíritu Santo se manifestaba, y cuando Pablo hablaba, el Espíritu Santo trataba en el corazón de los hombres y los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados, los ciegos podían ver, los sordos podían oír y los que no comprendían podían entender, porque tal poder Dios le dio al apóstol Pablo por la obra y la gracia del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya. Vamos a Colosenses 2, 1, 4. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Pablo dice que luchaba mucho por los colosenses y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, el Padre y el Hijo. Pablo siempre menciona al Padre y al Hijo, porque hay una corriente de pensamiento engañosa que dicen ser llamarse unicitarios, que dicen que el Padre es Jesús y que Jesús es el Padre, pero Pablo habla del Padre y habla del Hijo, como dos personas diferentes, pero unidos entre sí, en un solo corazón, en un solo sentir, en una sola voluntad. Aleluya. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo explicaba que busquemos nosotros a Dios por el Espíritu Santo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Tú tienes que leer tu Biblia a diario, por eso yo te pongo los versículos. 1 de Corintios 2, 1 al 5. Colosenses 2, 1 al 4. Y tienes que leer en tu casa las Escrituras. Mateo 24, 5. Y dice, Jesús dijo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. ¿Saben lo que significa Cristo? El ungido. Yo soy el ungido del Señor. Escuchen, yo soy el ungido de Dios, que tengo la revelación del Espíritu Santo, el poder de Dios. Yo soy el ungido, tú tienes que escucharme a mí. Mentira del diablo, porque Jesús dijo, vendrán muchos que van a decir, yo soy el ungido del Señor. Y dice, a muchos engañarán. Cuidado con los que dicen ser ungidos del Señor. Y ellos mismos se defienden a sí mismos, dicen, no toques al ungido del Señor. El ungido del Señor es aquel que habla
por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo, respaldado con la palabra de Dios, con señales y evidencias que manifiesten el poder de Dios. El ungido verdadero de Dios echa fuera demonios, sana a los enfermos y hace obras maravillosas. ¿Dónde están aquellos que dicen ser ungidos del Señor? Echan fuera demonios, sanan a los enfermos, levantan a los paralíticos. Ten cuidado con aquellos que dicen ser ungidos del Señor. Primera de Juan, capítulo 2. Usted anote todos los versículos. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, 18 al 26. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Sí, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El anticristo o un anticristo es alguien que niega la verdad de Cristo, enseñando la palabra de Dios, pero niegan la verdad de Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, no todos son creyentes dentro de la iglesia evangélica, no todos son espirituales dentro de la iglesia evangélica, no todos están convertidos dentro de la iglesia evangélica, no todos aman a Dios dentro de la iglesia evangélica. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, al Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engaña. Juan, el apóstol Juan, en 1 de Juan, dice: yo les escribo esto sobre aquellos que le están engañando, que están torciendo las escrituras, que están enseñando sus propias convicciones y sus propios razonamientos. Pero quiero decirles que la palabra de Dios no se recibe por razonamiento o convicción humana, sino por revelación del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo es el que trae la revelación para comprender fehacientemente las Escrituras. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, y Él es el que nos abre los ojos y los oídos, y hace que el corazón pueda estar dispuesto para poder entender el misterio del reino de los cielos. Pero hay de aquellos farsantes, hipócritas, falsos profetas, emisarios del diablo, que van con una Biblia para engañar al pueblo. Tú tienes que ser celoso de la palabra de Dios. Tienes que ser celoso de la doctrina de Jesucristo. Tienes que vivir conforme a la doctrina de Jesucristo. Tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. Tienes que vivir según los reglamentos del Espíritu Santo, las ordenanzas del Espíritu Santo y la palabra bíblica, la palabra escritural bíblica. Muchos son los engañadores, pero el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan combatían incansablemente contra la herejía que se estaba levantando en aquellos días. Pasaron más de 2000 años. La herejía ha aumentado 100 veces más del tiempo de la iglesia primitiva. Cuanto más nosotros debemos combatir y defender la fe, una vez dada a los santos, la cual Jesús pagó un alto precio para darnos a entender la verdad, y Él derramó su sangre por nosotros para que nosotros conservemos esta verdad. Retened la palabra, la cual puede implantar el Señor en tu corazón para salvación de tu alma. Pero si no retenemos la palabra y la doctrina de Jesucristo, pronto seremos engañados, porque Jesús dijo:
que si fuere posible en los últimos días, aún los escogidos serán engañados. ¿Y cómo y de qué manera serán engañados? Por estos lobos rapaces, falsos profetas, emisarios del diablo, pseudo pastores que enseñan según su propio conocimiento, pero no conforme al conocimiento de Dios. Sirven a sus propios intereses y no al interés del reino de Dios. Busca a Dios y busca su Espíritu Santo. Quebranta tu corazón delante de Él y derrama lágrimas en su presencia y pídele a Dios que te dé oído sensible para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y cuando tú escuches la voz del Espíritu Santo, Él te va a guiar a la palabra de Dios, a lo que dice la Escritura, y te va a revelar lo que dice la Escritura y abrirá tus ojos y tu corazón para que entiendas. Pero cuando Él te hable, el Espíritu Santo, es necesario que le obedezcas, porque si tú no le obedeces, en nada te servirá oír la voz de Dios si tú no le obedeces. Tienes que someterte a lo que el Espíritu Santo habla, porque el Espíritu Santo confirma, declara, hablando de las Escrituras. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que respalda todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero los falsos profetas hablan por su propia cuenta, no respaldando lo que dicen en la palabra de Dios. Este es el libro sagrado, la Biblia, la cual tú tienes que leer todos los días para que no seas engañado por estos lobos rapaces que vienen a vosotros, dijo Jesús, disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, pronto para querer devorar al rebaño. Arrepiéntete, pueblo evangélico, y vuelve a buscar al Espíritu Santo, porque veo que muchos se han desviado del concepto de la verdad y del Espíritu Santo y ya no están sometidos en la oración, ya no aman a Dios como al principio, ya han perdido ese primer amor, esa primer comunión que tenían con el Espíritu Santo cuando nosotros estábamos quebrantados delante de su presencia y llorábamos en el principio y estábamos allí temerosos y temblando buscando su presencia. Hoy hemos perdido ese temor y nos hemos desvinculado de a poquito del Espíritu Santo y comenzamos a oír otros pensamientos, otras corrientes de pensamiento, otros espíritus que no son de Dios. Pero Jesús llegó a decir: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco. ¿Oyes tú la voz de Jesús, la del Espíritu Santo? ¿Tienes tu temor delante de Él? Vuélvete. Aún hay tiempo. Pronto se manifestará el anticristo, como dijo Primera de Juan, en el libro de Primera de Juan, el apóstol Juan. Pronto el anticristo se va a manifestar y la iglesia todavía duerme y se deja manipular y seducir por espíritus que no son de Dios. Y la Biblia dice que tienes que probar los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo vamos a probar los espíritus si no leemos las Sagradas Escrituras? Porque el Espíritu Santo nos lleva a la palabra. Pero si no entendemos la palabra y no conocemos la palabra y no leemos la palabra o la leemos solamente los días domingos cuando el pastor predica, ¿qué conocimiento tendremos? Y cuando el Espíritu Santo nos hable, no vamos a comprender porque no estamos empapados de la palabra de Dios. Empápate de la palabra de Dios. Búscalo, porque el que le busca le halla. Jesús dijo: el que busca encuentra, el que llama se le abre. Búscalo, el tiempo se acaba.